Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes. Fíjense que hoy es jueves 29 de abril, que este gusto ya lo sabe, del año 2021, pero siempre es agradable recordarlo y dejar siempre la fecha bien determinada en el inicio de nuestra programación en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, estas transmisiones que estamos haciendo a través de las plataformas Facebook y YouTube. Muy agradecidos con ustedes. Si les gustan nuestros programas, por favor, compártanlo, regálenos un like, patrocínenos por ahí, de repente vamos a meterle por ahí una imagen para que mostrarle las dos cuentas que tenemos para que nos apoye, porque es periodismo independiente y no sobrevivimos más que del apoyo de ustedes. Muchísimas gracias, amigos. Se los agradecemos. Y hoy es jueves, y hoy es jueves del día en que estamos platicando, como siempre lo hacemos, con nuestro estimadísimo amigo y colaborador, articulista, comunista, activista social de Morena, un crítico, un analista muy concienzudo de su propio partido y de la propia gente de la cuarta transformación aquí en México. Y obviamente te mandamos un afectuosísimo y caluroso abrazo hasta la ciudad de Ensenada, mi estimado Jesús Sosa Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Igualmente un abrazo para los dos. Gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues es para nosotros de veras un placer enorme que esté cada semana con nosotros. La semana pasada estuvo con reacciones de la vacuna Sputnik y no pudo estar con nosotros Jesús Sosa Castro, pero es un hombre, un amigo, un camarada al que mucho admiramos y respetamos. Jesús, pues ya estás otra vez en la línea de batalla y bienvenido a Cuatro Vientos. Queremos platicar contigo, Jesús, lo que sucedió ya en estos días con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirma la decisión del Instituto Nacional Electoral de quitarle definitivamente la candidatura a Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador por el estado de Guerrero por Morena, y que conforme iba pasando el tiempo, desde que lo empezaron a atacar mucho con acusaciones de violencia sexual, de presuntos delitos sexuales, de los que no existe a la fecha ninguna denuncia en tribunales, y desde que lo estuvieron atacando por no haber presentado su informe de precandidato, de gastos de precandidatura, que el INE dice que ascienden a 14,000 o 18,000 pesos. Bueno, desde entonces empezó a subir su popularidad. En lugar de caer, subió en Guerrero. Y estuvo Guerrero sin candidato de Morena, pues mucho tiempo, y subiendo en las encuestas. Un fenómeno muy interesante de analizar. Pero bueno, el tribunal finalmente le quita la candidatura. Ayer Salgado Macedonio tuvo un meeting con sus simpatizantes y les dice que el nuevo candidato o candidata que va a postular Morena en lugar de él les va a gustar. Dice, y yo voy a estar trabajando con esta candidata o candidato palmo a palmo y vamos a ganar. Entonces cierra filas. Félix Salgado con quien vaya de candidato a gobernador o candidata, y anuncia que se va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar esta decisión de los magistrados y también a los del Instituto Nacional Electoral, ¿no?, que le quitaron su candidatura. Raúl Morón, no tengo yo conocimiento de declaraciones en este sentido, pero sí de que cierra filas con quien vaya a postular Morena en Michoacán. No, de hecho, ya lo postuló. A ver, por favor. Sí, quiero comentarlo para que... Lo que pasa es que a los dos ya tienen nombramientos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Sus candidatos. Primero que nada, como presidentes de sus partidos, en sus respectivos estados. Sí, los nombraban presidentes de partido en los estados. Y él ya aceptaron los dos. Esa es una de las cosas, ¿no? Lo que tú mencionabas de Félix Salgado Macedonio, que ya tiene, efectivamente, esta posición de decir, hoy en la mañana todavía incluso le dijo, estaba Lorenzo Córdoba dando información de que iba a ser la elección más importante pues prácticamente del mundo en este año.
por la cantidad de puestos públicos que están, que se van a elegir el día 6 de junio, pero lo que le dijo Macedonio, nada más rápidamente lo voy a comentar. ¿Sí? Ayer hizo un meeting. Sí, es lo que acabo de decir. Sí, Salgado Macedonio. No detalló cómo va a lograr, pero él afirma que va a seguir siendo gobernador. También le dijo que a Lorenzo Córdoba le dijo, ¿sabes qué? Pues disfrútalo, ponte muy alegre, muy contento, porque creo que esta va a ser tu última elección al frente del INE. Y también ya dieron a conocer que va Alfredo Ramírez Bedoya como candidato de Morena en Michoacán. Así es el nombre de este, y fue por unanimidad. Y hay que mencionar que Alfredo Ramírez Bedoya se había inscrito, es un licenciado que está, un diputado que está actualmente con licencia, diputado federal. Originalmente se había inscrito como aspirante a una diputación federal. Sí. No se la aceptaron en el INE y ahora va para candidato a gobernador en lugar de Raúl Morón. Así es, y este es un acuerdo total del Comité Ejecutivo Nacional en el área de Comisión Nacional de Elecciones. Muy bien, pues de Moreno. Querido Jesús, ¿cómo ves tú esto que está sucediendo? Y sabiendo que se está centrando la atención en ellos dos, pero que hay muchos candidatos que fueron impugnados y a los que el INE les ha quitado la candidatura. No sé si tienes tú una información del panorama completo, pero escuchaba el otro día que tan solo en el estado de Jalisco creo que son 400 candidatos a los que les quitaron la candidatura por parte de las autoridades electorales y está por dirimirse los tribunales. Adelante, Jesús, ¿cómo ves esto? Bueno, quisiera empezar por hacer un esfuerzo y explicarnos qué es lo que está realmente atrás de toda esta conducta, tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral Federal. Yo creo que a estas alturas ha quedado demostrado que la manera de cómo se están conduciendo estos dos órganos, estas dos instituciones, son resultado de algo que está afectando de manera directa los intereses políticos y económicos que este sector y el que está fuera del INE y del tribunal, pero que están actuando de manera conjunta, donde está el PRI, el PAN y el PRD, pues están siendo perdidos esos intereses, ¿no? Y yo creo que si ellos no estuvieran claros de que el proyecto encabezado por el presidente de la República está yendo a fondo y que las intenciones manifiestas después de esta conducta arbitraria, irracional de estos dos tribunales, INE y Tribunal Federal Electoral, de ir a fondo en una reforma de carácter electoral y administrativa para cortar de tajo los intereses que están escondidos en estos órganos y que afectan la participación democrática de la gente, pues no habría mayor problema. Pero yo sostengo que esa preocupación que ellos están manifestando tiene que ver justamente con el reconocimiento por su parte de que la transformación que se está llevando a cabo en el país es una transformación de verdad, que está yendo más allá de lo que ellos originalmente pensaron, que podían coartar, que podían acotar, que podían estorbar las políticas del presidente de la República, de su equipo, de su gabinete, y que pues no iba a ser necesario llegar a donde están llegando. Pero los hechos demuestran que los intereses que ellos perdieron o que están perdiendo,
pues los está volviendo locos, los está juntando, los está llevando a una situación de irracionalidad política que ya está llegando a un límite francamente intolerante, ¿no? O intolerable. Porque, como sucedió en el 2005, cuando desaforaron a Andrés Manuel López Obrador, pensaron que lo que podían definirse, las políticas que podían ser definidas en las cúpulas, iban a ser suficientes para parar un proyecto que empezaba a sacar cabeza, a mostrar rostro, que era el proyecto político que encabezaba Andrés Manuel López Obrador y que quisieron parar justamente llevándolo al desafuero primero y después a la quita de sus derechos políticos y electorales. La reacción de la gente en esa época hizo posible que estos grupos de poder dieran marcha atrás, pagaran la multa, ya no llegaran a meter a la cárcel a Andrés Manuel y obviamente le quitaran sus derechos político-electorales. Y yo creo que ese elemento, esa experiencia que se vivió en el 2005 con Andrés Manuel, es una experiencia que no supieron medir los actuales adversarios del gobierno de López Obrador. Ellos creyeron que era fácil parar el proyecto, estorbar el proyecto, dificultar el avance de este proyecto, quitándole a dos candidatos con una fuerza muy importante, casi decisiva, de los compañeros Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en el estado de Michoacán. Yo creo que la resolución final que tomó el tribunal, pues no solamente es una resolución que burla los intereses de la gente, que se burla, que no reconoce los avances de la democracia que está exigiendo la gente. Ellos quisieron aplicar las viejas prácticas políticas, las maniobras, los recursos del poder económico, de los intereses políticos, de las mafias del poder y generar un conflicto para impedir que el avance de la cuarta transformación continuara el ritmo que traía pues desde que se empezó a dar o empezaron las campañas electorales. Yo sostengo que les está resultando contraproducente la situación, que pueden impedir, como ya lo impidieron, las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón, pero que eso está contribuyendo a la unidad interna, tanto en Guerrero como en Michoacán, de los grupos que al interior de Morena se estaban disputando las candidaturas y que ahora la gente se está dando cuenta de que es necesario salir en unidad para derrotar justamente el caciquismo, las maniobras, la mafia, las mafias locales y la mafia nacional. Sostengo, por lo tanto, que las nuevas candidaturas, que en el caso de Michoacán ya está definida, yo no conozco mucho el actuar político de este Alfredo Ramírez Bedoya, me parece que es el nombre del candidato que por unanimidad nombraron todos los grupos. No lo conozco, pero si fue por unanimidad, pues yo creo que va a tener un triunfo más fuerte, más sólido
que el que eventualmente podía tener Raúl Morón. Porque Raúl Morón, en el caso de Michoacán, tenía internamente, digamos, en Morena, la presencia de un candidato que, como este señor de Baja California, que por no ser, Jaime Bonilla. que por no haberlo hecho candidato, finalmente candidato a diputado federal, se fue con este cacique de Ron, ¿cómo se llama? Se apellida Jorge Ron, ¿no? Jorge Canrón. De Bueno, no Ron. está confirmado eso, ¿eh? Sí, se refiere a Sí, a Burgueño. Sí. Se Bueno, refiere en al el caso de señor Burgueño, pero no Michoacán, está confirmado. como ustedes saben, Cristóbal Arias, que era de Morena, Sí. pues se unió a otras fuerzas en contra de la candidatura de Raúl Morón, y las fuerzas nuestras estaban divididas en Michoacán. Resultado de este conflicto que generó el INE y el tribunal de desconocer la candidatura de Raúl Morón, ahora todos estos grupos que antes estaban enfrentados entre sí han hecho unidad, y tengo la impresión de que con Raúl Morón como dirigente del partido ahora en Michoacán y principal impulsor de la candidatura de Alfredo Ramírez Bedoya, el triunfo nuestro va a ser contundente en el estado de Michoacán. Y lo que quería lograr el INE en Michoacán, tengo la sospecha de que se les va a venir abajo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Guerrero? Hay por allí dos versiones que circulan que me parece que no tienen mucho fundamento y que no serían bien vistas por la militancia, por la opinión pública y por los electores de Morena, ¿no? Se habla de que hay una jugada que trae entre manos Félix Macedonio de nombrar a su hija como la candidata a gobernadora. A Evelyn Salgado. En lugar de Félix Salgado Macedonio, y después de un año de ejercer el poder, ella pediría licencia, él sería el secretario general de gobierno, y en esa calidad podía llegar a ser gobernador nombrado por un congreso local que tuviera mayoría y lo ratificara como gobernador sustituto de la hija que habría pedido licencia, pues para retirarse y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que esto no es así, ¿no? Por lo menos yo creo que sería mal visto que fuera su hija la que lo sustituyera. Yo más bien creo que la jugada es, en primer lugar, en el meeting que hizo el día de ayer o anteayer en Chilpancingo, encabezado por Félix Salgado Macedonio, y en el cual estuvieron todos los que presuntamente querían ser candidatos a la gubernatura, mostró un paso muy importante de unidad interna que fortalece la decisión que se tome finalmente. Me parece que el día de hoy se va a tomar, ¿no?, en conjunto por las fuerzas del estado de Guerrero, de los grupos del estado de Guerrero, con la presencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de la Comisión Nacional de Elecciones. Si esto ocurre así, me parece que también va a estar asegurado el triunfo, porque Félix Salgado Macedonio ha dicho públicamente que sea quien sea el candidato o la candidata a gobernador en el estado de Guerrero, él encabezará la lucha, recorrerá el estado junto con el candidato o la candidata
para hacer posible el triunfo de Morena en las elecciones del estado de Guerrero. Entonces, la jugada maestra que se supone había montado el INE y el Tribunal Electoral, pues está viniendo abajo. Yo sostengo que no les va a resultar su estrategia, que van a perder las elecciones, que pueden quedar fuera Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, pero que el equipo de gobierno va a quedar en manos de Morena, con la salvedad de que ahora todos los grupos que antes se disputaban internamente las candidaturas van a estar unidos en contra de las políticas impositivas e irracionales del INE y del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Eso es lo que yo creo que está ocurriendo o va a ocurrir en el caso de Guerrero y de Michoacán. Sí, en el caso de Guerrero, estimado Jesús, se ha especulado mucho con esa supuesta maniobra que supuestamente haría Félix de dejar en su lugar a su hija Evelyn. Pero también desde ayer Mario Delgado le explicó hasta el cansancio a Carmen Aristegui, que es el Consejo Nacional donde se va a tomar la decisión, que la decisión no la tomará en lo personal Félix Salgado. Félix Salgado en ningún momento ha dicho sí, ha dicho no sobre estas especulaciones, pero me llama la atención de que los medios de comunicación ya encabezan como un hecho y luego abajito dice que no se ha tomado la decisión. Pero ya dicen, Salgado impondrá a su hija Evelyn. Incluso en Aristegui Noticias, así vi el encabezado, y me fui rápidamente a ver la nota y pues no, ya en el primer párrafo ya dice que no hay todavía una decisión oficial. Pero lo que sí hay es esto que estás mencionando y que me parece sumamente interesante. Yo hace un momento decía que Salgado había cerrado filas con Morena, pero en realidad parece que Morena en su conjunto estuviese cerrando filas con Salgado, aunque no vaya él como candidato, y que Morena en su conjunto está cerrando filas con el proyecto en Morena, en Guerrero. Y eso me parece que sí va a dejar una lección muy interesante en el sentido que Andrés Manuel López Obrador desde sus conferencias de mañaneras ha estado diciendo que se respete la decisión del pueblo de Guerrero. Ya ahorita en este momento el tribunal no respetó lo que parecía una decisión del pueblo de Guerrero de que Félix fuese el gobernador, pero el pueblo de Guerrero puede hacer respetar su decisión de que sea Morena a toda costa quien llegue al gobierno y con filas cerradas, unificados en torno al candidato o candidata que vayan a poner. No sé, de veras si fue una expresión nada más de Félix de que yo de todos modos voy a ser gobernador, pero estaría por verse cómo es que lo logra. No olvidemos que ya en otra ocasión el propio presidente de la República llamó a la gente en Iztapalapa a votar por un candidato de nombre Juan, el que decían Juanito, postulado por el PT, y le decía a la gente, no voten por Claudia Brugada. Brugada va a aparecer así en las boletas por el PRD con ese nombre, no se vayan a equivocar, porque nos hicieron un chanchullo en el tribunal y nosotros vamos a voltear la situación votando por Juan y Juan va a declinar a favor de Clara Brugada. En el tribunal, las autoridades electorales, los comentaristas, los analistas, la oposición, por supuesto, pues hicieron escarnio, hicieron trizas esta estrategia, pero la estrategia resultó, ¿verdad? Y la gente comprendió en cuestión de unos cuantos días cómo debía votar para sacar adelante a la candidata que ellos querían que fuera jefa delegacional, entonces ahora son alcaldías. Y esto me parece a mí muy importante porque pone en el centro de la discusión, Jesús, un valor fundamental, el más importante, el principal, la columna eje del sistema democrático electoral, que es el voto, la voluntad popular expresada en las urnas.
Por eso muchas veces dijimos Javier y yo que si Félix Salgado se postulara como candidato sin registro y Morena llamara a votar por el candidato sin registro, y si llegase a ganar Félix Salgado con una gran mayoría de votos, como parece tener la simpatía mayoritaria de los ciudadanos de Guerrero, ¿qué iban a hacer las autoridades electorales ante una decisión así? Si es la gente la que está diciendo a este es al que queremos, independientemente de las decisiones que ustedes tomen, este es el valor supremo que estamos ejerciendo, el de nuestra voluntad expresada en las urnas. Bueno, no se decantaron por una decisión así que podía haber sido muy interesante, ¿verdad? Pero sí se están decantando como fuerza política por cerrar filas y mostrar que Guerrero pertenece ya a una ciudadanía que está decidida a llevar el cambio a como de lugar. Y hay que recordar que Guerrero no ha tenido alternancia realmente, ¿no? Aunque entró a gobernar un perredista, pues no se notó una transición, un cambio fundamental en los cambios que quieren los guerrerenses. En el caso de Michoacán, ¿cómo ves la situación? Dices que no conoces a Ramírez Bedoya, que es el que quedó como candidato en lugar de Raúl Morón, pero hemos estado escuchando algunos comentarios en el sentido de que, bueno, primero, no son comentarios, son hechos. Él participó para candidato a presidente municipal de Morelia y no quedó, fue también sancionado por el Instituto Nacional Electoral por no reportar 10,000 pesos de gastos de campaña. Legalmente no sé cuál vaya a ser la situación ahora, porque le impidieron ser candidato para esa posición, ¿no? Pero la otra cuestión es que ahí se está llamando también a cerrar filas con el cardenismo. Y ese es un elemento muy importante. Yo he escuchado, no sé qué tan sustentados sean los análisis de que es un hombre que tiene mucho apoyo de los cardenistas. Es el de la camisa cuadrada. Sí, aquí en esta imagen es el que aparece con camisa a cuadros azules y rojos. Uh-huh. Bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que la oposición a Morena, especialmente la que está más ligada a los grupos de interés, inmediatamente aprovecharon la decisión del Tribunal Electoral de quitarle la candidatura tanto a Raúl Morón como a Félix Salgado Macedonio y se dedicaron a impulsar a sus propios candidatos, ¿no? Uh-huh. Como ustedes se habrán dado cuenta en el caso de Michoacán, pues inmediatamente impulsaron allí a Cristóbal Arias, a una señora que yo no la conozco, que también la candidatearon allí, e impulsaron a este compañero del PT que es dirigente importante, que ha estado impulsando la unidad entre Morena y el PT, que se llama Narro Céspedes. No recuerdo, es uno de los principales dirigentes en la Cámara de Diputados, ¿no? Es diputado, es el coordinador del PT en la Cámara de Diputados de Michoacán, y también lo mencionaron como un probable candidato para suceder a Raúl Morón. Uh-huh. Desde mi punto de vista, la situación en Michoacán está resuelta. Uh-huh. Yo creo que allí la vamos a ganar, y la vamos a ganar contundentemente, porque, repito, hay dos factores que yo estoy tomando en cuenta para afirmar esto, que tiene que ver, primero, el llamamiento que ha hecho el presidente de la República en tres aspectos fundamentales. Primero, quitar de la mente de algunos comentócratas e interesados en tergiversar las cosas, de que Andrés Manuel era un dictador dispuesto a imponer candidaturas a costa de lo que fuera.
Entonces, su llamado a respetar la decisión de los tribunales, tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues me parece correcto, ¿no? La gente se está dando cuenta de que el presidente no está en la línea de caer en la provocación de estas instituciones. Segunda cuestión, importantísima a mi juicio. Él está llamando a la gente, a los electores, a no dejarse vencer por los grupos de poder y especialmente de las instituciones, de los aparatos, que son los que están impidiendo el libre ejercicio democrático de la gente. Y este llamado que está haciendo para que todos participen, decidan con su voto y derroten con el voto estas intentonas golpistas y excluyentes, tanto del INE como del Tribunal Electoral y de estos grupos de poder, pues queden prácticamente sepultados con el voto de todos los ciudadanos de manera mayoritaria. Y por último, el otro elemento que a mi juicio está jugando es justamente una disposición creciente de la gente a impedir que estos grupos de poder sigan siendo los que deciden la política y las actividades de gobierno en cada uno de estos estados. Yo creo que este triunfo que vamos a obtener tanto en Michoacán como en Guerrero va a ser igualmente un triunfo en la mayor parte de los estados. Pero hay un elemento que yo quisiera señalar y que por desgracia no está presente en una estrategia debidamente calculada, medida y meditada por parte de la Dirección Nacional del partido. Desde mi punto de vista, la Dirección Nacional del partido y de manera concreta el presidente Mario Delgado y Citlali Hernández, secretaria general, están ausentes de una estrategia político-electoral que esté dando claridad a la gente, impulsando la unidad y yendo más allá de lo que está haciendo el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Es un partido que tiene muchas de las responsabilidades que están presentes en esta irritación interna que se vive en Morena y que a estas alturas parte de las broncas internas y de los desajustes que hay en las filas del partido se deben justamente a las malas decisiones políticas que ha tomado la dirección del partido. Ahora Mario pues está un poco a la cabeza de estas cuestiones, pero trae una colota, una serie de críticas, una serie de inconformidades atrás de él por miles y miles de compañeros, porque no supo estar a la altura de las circunstancias y atender los llamados que durante muchos meses o muchas semanas le estuvo haciendo la militancia. ¿A qué me refiero? Pues al hecho de que en varios estados de la República hay, como tú señalabas al principio, Olga, pues compañeros que están igualmente separados, excluidos de candidaturas para diputados locales, para presidentes municipales, para concejales, para otro tipo de representaciones populares. Y eso prácticamente está pasando desapercibido. Entonces, no hay una unidad política, un criterio, una estrategia que abarque toda esta situación y que ponga al partido, a la dirección del partido, en consonancia al frente de todas estas broncas que se están desbordando un poco por la ausencia de dirección política. Y los espacios vacíos
que dejó Mario y el Comité Ejecutivo Nacional de Morena son los espacios que están llenando justamente los opositores de Morena. Por eso es que la prensa y los chayoteros y todos los que están aprovechando esta situación, pues están dándose cuenta de que no tienen enfrente a una dirección capaz de dar claridad a los acontecimientos que están pasando en el país y se aprovechan de esas debilidades para golpear por separado y al mismo tiempo a nivel nacional a las candidaturas de Morena. Eso sí, yo quiero aprovechar hasta que tú estás comentando el tema de Jaime, en torno a que no tiene en realidad los controles para nada del partido, de Mario Delgado, perdón, de Mario Delgado, no tiene respaldo de las bases de Morena, de la gran mayoría de las bases de Morena. Creo que tampoco tiene el respaldo del mismo Congreso de la Unión Morenista y sus aliados, y ni de senadores ni de diputados, porque hoy llama mucho la atención el hecho de que tiene que salir el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a anunciar algo que se supone debería de haber correspondido que lo hubiera anunciado una de dos. Fundamentalmente, hubiera sido mejor si lo hubieran anunciado de manera conjunta los representantes de Morena, los presidentes de las bancadas de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, e incluso acompañados por el mismo presidente de la República, acompañado por Jaime Delgado, por Mario Delgado, perdón. Y es esto, hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador está anunciando que va a enviar al Congreso, el Congreso de la Unión, una reforma en materia electoral. Y esto luego de que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues cancelaron el registro a los dos, a Félix Salgado y a Raúl Morón, como candidatos. Ese es el origen, ¿no? El punto de partida de este anuncio que está haciendo hoy el presidente, porque efectivamente son más de 400 candidatos los que tengo la cifra, aproximadamente hoy en la mañana ya se hablaba de que aproximadamente 400 candidatos de Morena que fueron eliminados por X o por Z argumento, fueron eliminados como candidatos. ¿Y cuál es la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando anuncia esto? O sea, ¿qué vamos a esperar o qué debemos de esperar los mexicanos de lo que va a suceder desde el punto de vista ya político-electoral en México después de que termine este proceso electoral? Sin duda, el presidente va a meter esta iniciativa de reforma profunda, una nueva ley, quizás tengamos una nueva ley electoral en el país. Pues dijo lo siguiente sobre el por qué. No dejar pasar en la indefensión a los candidatos. Y dijo que incluso los candidatos que se van a nombrar en Morena para suplir a Salgado y a Morón, mencionó esto, tampoco le van a gustar al instituto ni al tribunal, ¿sí? Porque pues, los representantes de estos organismos electorales dicen es que ya no exista democracia en el país. Y lo que me llamó la atención es que planteó que el Instituto Nacional Electoral sea un organismo autónomo, pero que forme parte del Poder Judicial de la Federación. O sea, para esto entonces también va a tener que modificar, cuando menos la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, si es que no van más allá hacia la reforma integral que todo mundo estamos esperando del Poder Judicial. Entonces, se están dando todas las condiciones para que Andrés Manuel López Obrador, fundamentalmente él, la cabeza de todo lo que está sucediendo en este momento en cuanto a la resistencia de Morena en este ámbito, radicalice su posición y antes de que termine este año tengamos posiblemente una nueva ley electoral que para empezar elimine a varios de los consejeros, si no es que remueve a todos los consejeros. Y cuidado, porque si viene también, eso lo hemos visto que ha sucedido en otros países, en donde un poder ejecutivo ha podido eliminar incluso a todos los ministros del poder judicial.
así están las cosas, así las está, como que las empieza a plantear así. Y bueno, es un juego político, lo sabemos, es un juego de ajedrez en donde cada quien está moviendo sus piezas y vamos en un momento determinado a conocer qué es lo que va a suceder, al menos a este anuncio. Ya hubo una respuesta también por parte del presidente del Instituto Estatal Electoral, de Lorenzo Córdoba, quien está diciendo que en este momento el principal problema, digo, para tratar de ver otras opciones, ¿no? La voz de los contrarios, podemos decirlo así. Está diciendo Lorenzo Córdoba que el principal problema que está enfrentando en este momento el proceso electoral en México es la polarización política. Y esa polarización política, dice, es un fenómeno que no solo es de México, se está dando en diversos países del mundo, pero también dice, en el caso específico de México, el problema es que esta polarización está siendo aderezada con un peligrosísimo componente. Estoy citando textualmente lo que declaró Lorenzo Córdoba a la agencia española EFE. Dice que es un valor antidemocrático por excelencia, como es la intolerancia. A estos niveles estamos subiendo ya la polémica, la discusión, el debate. Y entonces me gustaría mucho, Jesús, que conocer tus puntos de vista de esto que anunció hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. A mí me pareció que la respuesta que dio el presidente de la República a la pregunta que hizo, me parece que a Sara, la periodista de Milenio, fue una respuesta bastante clara y bastante contundente, ¿no? Uh-huh. El presidente dice algo que es necesario que la gente entienda. El Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, no pueden ser los órganos que decidan el destino de la democracia en este país. Su función es otra: cuidar, realizar el trabajo electoral conforme a la ley. Y la ley no les permite a ellos convertirse en legisladores, en interpretadores de una ley que está clara, tanto en la ley de la LOPE, en la ley de organizaciones políticas y procesos electorales, como en la Constitución General de la República. Y entonces él dice, el presidente de la República dice, por encima de los grupos y de las, ¿cómo les llamó? De los grupos estos, de los órganos de las burocracias políticas, está el derecho del pueblo a ejercer libremente su voto e imponer la democracia. Con esto quiere decir, según yo, que así como a él lo quisieron parar en el 2005, los órganos, las élites, las burocracias políticas que estaban al frente de los tribunales, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y demás, ¿no? Bueno, quien decidió sacarlo de esa situación fue el pueblo a través de su voto. Entonces, cuando él habla de eso, me parece que está tocando el punto medular de la situación. Por encima de las decisiones de los burócratas está la decisión del pueblo de votar en masa a favor de sus intereses y de sus derechos, que es precisamente la recuperación de todos estos ejercicios democráticos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es justamente lo que ahora
la mayor parte de los partidos coaligados y un sector importante de los articulistas democráticos están impulsando, ¿no? Por ejemplo, los dirigentes del PT y los de Morena finalmente están llamando a votar en unidad, porque es la unidad de estos partidos coaligados en la coalición Juntos Hacemos Historia, los que van a remontar las maniobras del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, el llamar a votar por Morena y sus aliados, me parece que ahora es el centro vital de un planteamiento político que deben hacer todos los partidos, todos los militantes, todos los articulistas y demás, ¿no? Yo veo ahora que esta corriente que está reaccionando a la conducta excluyente de los tribunales electorales es justamente en esa dirección. Primero, llamando al pueblo a votar masivamente por Morena y sus aliados. Segundo, a ejercer el derecho al voto. Porque, por ejemplo, en el caso de Macedonio, en el supuesto de que el pueblo de Guerrero decidiera votar por un candidato no registrado y que este candidato no registrado fuera Félix Salgado Macedonio, pues a lo mejor gana, como sucedió con el caso de Juanito y Clara Brugada hace algunos años, ¿no? Pero hay una diferencia, me parece a mí, ¿no? En el caso de Félix Salgado Macedonio, no le contarían los votos como candidato no reconocido. ¿A quién le darían los votos? A la hija, si queda la hija. ¿Cómo? Se la darían a Evelyn si llegan a poner... Lo reconocerían como gobernador triunfante de un partido no registrado, como candidato no registrado, ¿no? Ah, en caso de que se pusiera como candidato no registrado. No, yo estoy pensando en la otra. Ajá. Ya parece ser que lo de candidato no registrado lo descarta Morena, Jesús. Pero sí, mira, estoy leyendo el proceso que ya que se informa que ya el Consejo Nacional tomó una decisión y la decisión es que sí sea mujer la candidata por Guerrero. Y entonces cobra fuerza esta versión. Va a ser una mujer. Sí, es mujer. Y vía encuesta. Sí, es mujer, perfecto. Es vía encuesta. ¿No hablan todavía de nombre, Olga? No dan nombre. No se habla de nombre, pero se insiste en la posibilidad de que sea Evelyn Salgado. Pero mira, oficialmente la única información que viene desde Mario Delgado y que dice que es acuerdo del Consejo Nacional es que sea mujer la candidatura en Guerrero. Ajá, ajá. Y ya lo que se menciona en las notas es que hay dos mujeres de las que se ha estado hablando. Evelyn Salgado, la hija de Félix, que por cierto hacen mención de que ayer en el meeting la gente estuvo coreando reiteradamente el nombre de Evelyn, dando señal de que sería Félix. Y la otra que hacen mención es a la que tú te referías, bueno, esta no en el meeting, sino en las notas de quién podría ser, y tú mencionaste ahorita a Beatriz Mójica. Ella, pues es una mujer que está muy, muy ligada al grupo de los chuchos. Así es. Y ahí se mantuvo todo el tiempo. Entró al gobierno en la administración de Aguirre como secretaria de Bienestar Social y pues representa para las bases morenistas una opción no muy confiable, porque sería, vamos a decirlo con otras palabras, pero sería como la especie de Jaime Bonilla de Guerrero, ¿no? Entonces, oye, Michoacán. Oye, Jesús, a lo mejor tú sabes por qué. Déjame, Javier, permíteme un segundo. Mira, en relación con este asunto que plantea Olga de las posibles candidaturas de mujeres, ¿no?
Sí, que yo quiero platicar de yo otra creo persona, de otra mujer que está totalmente segregada, y por eso yo está quería Néstora. preguntarte, sí, yo por eso te quería preguntar si tú sabías por qué Nestora, la sí, ex Nestora titular de está, las autodefensas, no la toman en Nestora consideración. está imposibilitada de ser candidata porque el Tribunal Electoral en el estado de Guerrero También de censura. dijo que ninguno de los que habían participado en la campaña preelectoral podían ser sustitutos de Félix Salgado Macedonio. Ok. Y ella, junto con Amílcar y no sé quién más, pues no es, ellos están en esa situación y por lo tanto no pueden ser candidatos según el Tribunal Electoral. Porque hace Ahora, 2 días ya le volví a levantar la mano, ¿eh? Sí, sí, pero Sí, sí, no, lo que está explicando, ahora, qué bueno que desde hay mi alguien que punto lo de explica. vista, sería un grave error que la candidata fuera Beatriz Mujica o Mújica, ¿no? Mójica Morga. Ajá. ¿Por qué? Pues porque es evidentemente una gente ligada a los chuchos, ligada al PRD, ligada a la corrupción en el Estado, ¿no? Entonces yo creo que sería un error que cometería uno más la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Nacional si la hicieran candidata a sustituir a Félix Salgado Macedonio. Por lo tanto, creo que se abre la posibilidad real de que quien sea la candidata de Morena sea Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio. Entre otras razones, porque ya la gente empieza a propagandizar su nombre, porque evidentemente representaría los mismos intereses que representa su padre, y su padre estaría, pues de alguna manera, haciendo campaña y garantizando el triunfo de esta candidata a la gubernatura del estado. Yo creo que por ahí viene la cosa, si es que ya se decidió que sea mujer la candidata a la gubernatura de Guerrero. Bueno, ¿y cómo ves? Tú decías que no, al inicio de esta charla, que no te parecía que fuese una buena estrategia. Pero si las cosas se dan así, Jesús, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que si fuera así, finalmente, si es una decisión tomada por todos los grupos en el estado de Guerrero, en los cuales estén presentes decidiendo y votando a favor, tanto los que disputaron la precandidatura, donde está Néstor Salgado, donde está Amílcar Sandoval, donde están no sé quiénes más, ¿no? Y ahora el Tribunal Electoral Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE no tendrían pretexto porque ella no está inmiscuida, por decirlo de alguna manera, en los contras que le acreditan a quienes participaron en la pre-campaña electoral. Solo le acreditarían el hecho de que es hija del candidato que sacaron de la jugada, pero que bueno, pues no tiene, eso no la impide, no le impide el ejercicio de sus derechos de ser votada como candidata a la gubernatura del estado. No estaría mal finalmente, me parece que tendría esas posibilidades de triunfo, siempre y cuando no fuera una decisión de Félix Salgado Macedonio nada más, sino de todos los actores políticos en el estado de Guerrero, incluidos los órganos de dirección del partido. Es Ahora, decir, hay una cosa. si es una candidatura que unifique a Morena. En ese Exacto, exactamente. Ahora, hay una cosa también que no sé si lo tendrán en cuenta o les importe a los directivos de Morena, en el tema de en qué momento se tiene que presentar ya ante el Instituto Nacional Electoral la persona, mujer parece ser, que va a ser la candidata de Morena en Guerrero a la gubernatura del estado, porque ayer, 28 de abril, el Instituto Nacional Electoral
le dio un plazo máximo de 48 horas, o sea, vence mañana, para que presente candidato a la gubernatura Morena para el estado de Guerrero. Ya lo hizo con Michoacán, ya sabemos en este momento quién va a ser el candidato. De seguro el día de hoy se debe de estar registrando. Pero el caso de Guerrero me preocupa porque si van a organizar también, porque como la están anunciando, una encuesta en Morena, en el estado de Guerrero, para que se elija a una mujer al cargo de la aspirante a la gubernatura del estado, pues no sé en cuánto tiempo pues, se puede armar una encuesta en ese sentido, Jesús. Y yo le soplo al jocoque. El Instituto Nacional Electoral fácilmente puede decir, ¿saben qué? Les dimos un plazo que venció hace 2 días o 3 días que ustedes me vienen apenas a presentar a la candidata. Perdónenme, pero yo tampoco la puedo registrar. Puede suceder por el estado de las cosas en cómo están políticamente de tanta fricción dentro de este proceso electoral, en estos casos en particular, Jesús. Sí, pero yo tengo información de que anoche mismo, ya anoche, estaba reunido el Comité Ejecutivo Nacional con todos los actores políticos de Guerrero y de la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces yo supongo que la decisión ya está tomada y que el nombre lo están reservando justamente para darlo a conocer en el momento, porque se decía el día de ayer que la razón por la cual no se decidieron al mismo tiempo las candidaturas en Michoacán y en Guerrero fue porque el Instituto Electoral de Guerrero no había notificado a tiempo a Morena Todavía el no caso notifican. de que a Salgado Macedonio había quedado excluido de la candidatura. Pero si eso ya se cubrió, pues no hay razón más para detener el nombre de la presunta o presunto candidato. Pues sí, ¿no? Y yo creo que si Proceso y otros medios ya están hablando de que es una mujer, pues lo más probable es que sea Evelyn Salgado, que por cierto, pues yo no conozco, pero se supone que, como dice el dicho, hija de tigre pintito, ¿no? Y grito. O sea, entonces podríamos tomar como de más el hecho de que la declaración de que va a ser a través de una encuesta. No, es el Consejo No, Nacional. encuesta ya no. Ah, ok, perfecto. Va a ser un acuerdo bueno. ya. Qué bueno que hablamos contigo, Jesús. Nos estás dando información muy interesante, que espero le esté sirviendo a todos ustedes, amigos de Cuatro Vientos, que estamos ahorita. Vamos a sacar sus comentarios. Muy amables. Sí, es que esta declaración la hizo desde ayer Mario Delgado. Te voy a decir así, dice así, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó esta noche, la noche de ayer, la noche, que la candidatura al gobierno de Guerrero será para una mujer y su selección ocurrirá por encuesta, dice. Sí, tras una jornada de definiciones para sustituir a los candidatos a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, esta noche el dirigente morenista anunció el procedimiento para el caso de Guerrero 3 horas después de haber anunciado al candidato sustituto en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Y bueno, anoche mismo, no sé a qué hora lo habrá dado a conocer, pero Proceso fue la última nota que publicó. Dice, anoche mismo se expuso que, y ya lo que tú acabas de mencionar, que todavía no se le informaba oficialmente a Morena la decisión del tribunal, pero que Morena, pues adelantándose a lo que ya sabe, pues decidió esto, que sea mujer. La encuesta, no sé en qué términos se refiere a la realización de una encuesta, pero sí lo dijo Mario Delgado. Ahora, la encuesta, pues no significa necesariamente que va a ser encuesta abierta a la población, puede ser una encuesta interna, ¿verdad? Pues una sí, encuesta interna. Entonces, es que lo que pasa es que Mario Delgado a lo mejor quiere solucionar también, meter una cachirula, Jesús. Ahora hay que recordar las declaraciones que hizo recientemente este filósofo, se me va ahorita el nombre, en el sentido de que las encuestas, pues él no cree ya en las encuestas en Morena, ¿no? Mejor hacer las cosas más claras, transparentes, y es un órgano que está facultado en las condiciones extraoficiales que se tienen ahorita, urgentes, extraordinarias, que se tienen ahorita, pues de elegir a la candidatura y elegirla por unanimidad
en los términos en que tú lo acabas de señalar, me parece el más adecuado, Jesús, que se reúna a todos los representantes que ya dieron muestras de unidad en la marcha de ayer y que entre todos decidan, ¿no? Claro. Una hora, Jesús, una hora, Olga. Oye, nada más mencionate, para seguir con lo de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de una reforma electoral, está por salir también la decisión del tribunal respecto a este candado de sobrerepresentación del 8%. Y hay que recordar que en Morena pues han estado hablando de que se trata de meter un filo especial para tratar de por ese medio acortar la representación de Morena en la Cámara de Diputados. Muy pronto vamos a saber cómo viene la resolución del tribunal, pero me parece muy interesante esta propuesta de López Obrador, porque si bien es cierto que ya no tendría ninguna repercusión en este momento para estas elecciones de 2021, creo que el presidente está ya previendo lo que va a suceder en 2024 y quiere establecer un marco jurídico más acorde con lo que es su concepto del desarrollo de la democracia electoral en el país, para evitar que suceda todo esto que está sucediendo hoy, ¿no? En que por donde quiera que lo mires, sí se han cargado los dados en el Instituto Nacional Electoral en contra de Morena. Hay muchos candidatos. El mismo Mario Delgado comentaba ayer en entrevistas de prensa que en el caso de Guerrero, el único partido que presentó informes de precandidatas fue Redes Sociales Progresistas. Todos los demás partidos incumplieron en términos de tiempos de presentar esos informes y sin embargo los únicos que fueron sancionados fueron los candidatos de Morena. Y no solo el que ganó la encuesta, Félix Salgado, que la ganó 2 veces según esto, sino a todos los que participaron en esa encuesta. Es decir, dejó a Morena en Guerrero sin opción alguna de todos los que se habían competido por esa posición, por esa candidatura. Entonces, bueno, viendo así que se cargan los dados, que todavía Morena tiene un montón de diputados que no están haciendo campaña. Los periodos son cada vez más cortos. Este periodo es muy corto de campaña electoral y más de la mitad del proceso electoral que corresponde propiamente a la campaña ya lo han perdido los candidatos de Morena porque no pueden salir a hacer campaña porque los que están sancionados por el INE, porque el Tribunal Electoral todavía no resuelve en los estados o en la federación, en el Tribunal Federal, su situación. Entonces, de todos modos, ya los afectó. Salga como salga después la resolución, aunque corrija el tribunal en el caso de ellos, ya les afectó porque no pueden estar en la contienda. Ayer mismo, por ejemplo, se celebró el primer debate de candidatos a gobernador en Guerrero y el espacio de Morena estuvo vacío, no hubo voz de la representación de Morena en este debate, ¿no? Entonces están dejando el instituto y el tribunal están dejando fuera a Morena. Y en el caso mismo, ya me parece muy extraño que si en un mismo día el tribunal resuelve respecto a los 2 candidatos, a Raúl Morón y a Félix Salgado, a Raúl Morón sí se le notifica la resolución del tribunal y a Félix Salgado oficialmente todavía no se le notifica. Y Morena no puede tomar la decisión de quién sustituye a Félix Salgado hasta estar notificado y hacer el procedimiento necesario. Entonces, pues tendrán que nombrar a su candidato mañana viernes, mientras que de Michoacán ya sabemos quién es, ¿no? Entonces también es esta táctica dilatoria, ¿no? Que se toman. Ya de por sí el tribunal pospuso en 2 ocasiones la resolución de su sentencia respecto a estas candidaturas, quitándole 2 semanas de campaña al candidato de Morena, gobernador en Guerrero. Yo quisiera comentar 2 cosas sobre esto que tú estás planteando, Olga. Primero, relacionado con la reforma electoral que está proponiendo el presidente de la República. Yo creo que el gabinete o él en lo particular están claros de que las maniobras del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial están encaminadas a quitarle la mayoría de alguna manera
a Morena en la Cámara de Diputados. Y previendo eso, ya tienen el proyecto, hasta donde yo sé, ya tienen elaborado el proyecto de reforma que van a enviar a la Cámara de Diputados. Y un poco se ha filtrado la idea de que si el INE insiste en quitarle diputados plurinominales a Morena inmediatamente después de las elecciones del 6 de junio, la mayoría de Morena tendría el tiempo suficiente para echar atrás, para echar abajo esta propuesta malévola del INE, porque tendría la mayoría de la actual Cámara de Diputados para hacerlo hasta el 1 de septiembre, es decir, hasta el último mes, hasta el último del mes de agosto, ¿no? Y de junio, después del 6 de junio, viene julio y agosto, o sea, tendría 2 meses de tiempo Morena y el gobierno para sacar adelante estas 2 reformas de las que se habla, la reforma electoral y la reforma administrativa, porque también eso es un problema que ha planteado el presidente y que yo creo que es necesario hacer, ¿no? Por último, yo creo que la campaña electoral de la candidata o candidato en el estado de Guerrero, aunque se dé a conocer el día viernes, días después de lo que sucedió en el caso de Michoacán, la verdad es que hay mayor movilización y mayor trabajo electoral del partido en el estado de Guerrero que en el estado de Michoacán. Es decir, en Guerrero hay un partido prácticamente movilizado y cualquiera que sea la candidata o el candidato, tiene ya un equipo funcionando, recorriendo el estado, y además el propio Félix Salgado Macedonio ya está llamando a acompañar al candidato o a la candidata para continuar organizando el trabajo electoral en todo el estado. O sea que por allí me parece que de todos modos tenemos la oportunidad de salvar correctamente las cosas, ¿no? Lo importante es el voto. Y yo creo que lo que debiéramos hacer todos es impulsar el voto a favor de Morena y de sus aliados. Yo he hecho el esfuerzo de de resaltar esta idea en mis artículos, en mis notas, en mis comentarios. Estoy escribiendo un artículo que voy a publicar el lunes que se llama El porqué de mi respaldo al viejón de Palacio. Viejón de Palacio. Un poco retomo la expresión viejón, me parece que es de Pigmenio Ibarra, que refleja en esta expresión pues el cariño que la gente le ha demostrado a Andrés Manuel, porque hay una corriente que quiere desacreditar su estado de salud, su edad, diciendo que es un viejo, que es un chocho, que ya no camina derecho, todas esas cosas, ¿no? Y en la palabra viejón, Epigmenio Ibarra y otros recuperan el sentido, ¿cómo podría decir? De estadista, de político, de madurez, de ideología y de presencia frente a los problemas nacionales que tiene Andrés Manuel. Entonces, yo estoy escribiendo un artículo porque yo quiero manifestar que he tenido desencuentros políticos con Morena, desencuentros políticos con Andrés Manuel, pero ¿por qué entonces llamo a votar por Andrés Manuel y de su proyecto, ¿no? Y es aquí donde yo quiero empatar mi posición política con lo que viene empujando en distintos sectores de la opinión pública para darle el voto masivo
al proyecto que encabeza Andrés Manuel y derrotar en toda la extensión de la palabra a esta oposición pedorra de la que habla el diputado Gerardo Fernández Noroña. Sí. Fíjate, Jesús, que hace un momento tú hablabas de cómo le ha faltado iniciativa, coherencia, capacidad, imaginación, talento, ganas a la Dirección Nacional de Morena para cohesionar todo un discurso y que lo bajara a través de los candidatos, desde los candidatos a gobernador hasta el último candidato a regidor en todo el país, dejando muy claro lo que es el proyecto y por qué se tiene que llamar a consolidar en esta votación el avance que logra Andrés Manuel López Obrador de la 4T y cómo repercute en los estados, en los municipios esta necesidad. Aquí en Baja California tendría que repercutir en la necesidad de que inicie la cuarta transformación. Pero me llama la atención que este vacío tan enorme que se ve por parte de la Dirección Nacional, porque la Dirección Nacional también ha venido actuando de manera facciosa, me parece que paradójicamente han sido personas como tú, ¿verdad? O como Armando Duarte, o como otros morenistas que en su momento han dicho siempre las cosas como las ven, como piensan, y que han sido de los más críticos. Cuando yo escucho las críticas que hace la oposición o que hacen los odiantes contra López Obrador o contra Morena, veo que siempre se quedan cortitos, se van por lo escatológico, por la superficie, por el insulto, pero las críticas más fuertes, más profundas, que van a dar en el blanco de las fallas principales, los errores que ha cometido Morena, los he escuchado en voces como la tuya. Y son ustedes, digo paradójicamente, los más críticos, precisamente los que ahora llaman al voto masivo, a la unidad. Hace una semana escuchamos un mensaje videograbado del maestro, el doctor Armando Duarte Moller, quien también es colaborador de Cuatro Vientos, un mensaje que para las bases morenistas cayó como una especie de bálsamo, porque les dice con otras palabras, las de él, lo que tú dices con las tuyas, ¿verdad? Dicen, bueno, pues sí, tú dices en tu artículo más reciente, la amargura y la convicción por el proyecto, dices, te voy a citar, es verdad que muchos andamos encabronados, que traemos ganas de darle 2 que 3 putazos a nuestros dirigentes por inútiles, ignorantes, oportunistas y buenos para nada. Vemos que mucho del ambiente de tensión que vivimos al interior de Morena es resultado del insultante comportamiento de los líderes que ni fueron apoyados ni elegidos por nosotros. Nos los impuso la escoria de un viejo régimen político que aún se niega a morir. Y por ahí te vas reflejando en tus palabras el sentir de muchos morenistas que sienten en efecto amargura, desilusión, a veces impotencia por este tipo de liderazgos que se tienen. Y yo no me refiero nada más a los que impuso el tribunal por la forma en que le ordenó al INE que eligiera, que fueran electos los dirigentes y salió Mario Delgado. Me refiero a antes, incluso a Jacob Polemski, que en lo que nosotros conocemos acá en el terruño fue muy grande el daño que le hizo a Morena, sacando las candidaturas como las de Jaime Bonilla y otras más, la manera en que con su proceder ella y Leonel Godoy echaron fuera a gente de Morena que aspiraba a una candidatura y le cerraron la puerta en la nariz con encuestas fraudulentas. Pero tú terminas en tu artículo con este mensaje que has estado diciendo aquí en esta entrevista, en esta colaboración con Cuatro Vientos, que es necesario defender el proyecto y que hoy más que nunca el proyecto que está sacando adelante con muchos esfuerzos López Obrador requiere del apoyo de Morena. Pero convocas a que, así como en los salones de clases, ¿no? A la salida nos vemos, así cuando se hacíamos así a los que nos la debían en el salón. A la salida nos arreglamos. A la salida de las elecciones, ¿verdad? Vamos a ajustar cuentas y a rescatar a Morena.
Creo que este es el llamado que hacen tú y que hace Duarte y que hacen muchos, Javier. Así es. Sí. Bueno, yo nada más quiero terminar, mi estimado, porque ya llevamos 1 hora con 15 minutos. Quiero nada más terminar que si a alguien le queda duda de que va a ser finalmente la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, a Evelyn Salgado Pineda, el día de hoy, hace un momento, en la revista Forbes, en su portal en México, acaba de subir un mensaje, están publicando una nota de un mensaje que acaba de subir en su Twitter, Félix Salgado Macedonio. Y hay una fotografía que ahorita se la vamos a mostrar, y se la voy a mostrar, aquí la tengo ya lista para que ustedes la puedan observar, para que se den cuenta de cómo está ya mascando la iguana ahí, amigos y amigas, en Morena. Dice la nota, a unas horas de que se define a la candidata al gobierno de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, comenzó la promoción de su hija Evelyn Salgado Pineda para que lo sustituya al frente de la postulación. Esta mañana, Salgado Macedonio publicó en redes sociales una fotografía en la que aparece con su hija y le agradece el respaldo que le ha dado desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le revocó el derecho a competir en Guerrero. Escribió esto Félix Salgado Macedonio en su Twitter. Cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro torno, pero no pudieron matar nuestras raíces. Gracias por tanto amor, hija mía. ¿Sí? Y ahí está, es exactamente esta misma fotografía con el texto que ustedes les acabamos de decir en este momento, y en la parte de abajito, el hashtag hay todo. Así que, amigos y amigas, bueno, ya no tengamos dudas de quién va a ser finalmente, pues quién va a estar siendo seleccionada hoy, no sé cómo, pero dicen que por una encuesta, me imagino que ya tienen todo preparado para que finalmente pues sea la hija de Félix Salgado Macedonio. Apréndase este nombre, Evelyn Salgado Pineda. Pero a la vez, Beatriz Mójica, la otra mujer de la que hemos estado hablando, que viene de los chuchos del PRD hasta hace muy poco, y que fue secretaria de Bienestar Social en el gobierno del periodista Aguirre, bueno, pues también ella, Jesús, también ella ha escrito en un tuit, dice, estoy lista, celebro que será una mujer quien lleve la 4T a Guerrero. Si la encuesta para definir la candidatura va en serio, solicito a la dirigencia nacional me considere en la medición. Morena debe postular a la mujer que el pueblo decida sin exclusiones y sin favoritismos. Y ya le está pidiendo entonces a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena incluirla en la lista de aspirantes a la gubernatura para reemplazar a Sergio Salgado Macedonio. Así es que todavía está el último capítulo, Jesús. Pues que Dios nos agarre confesados si la candidata es Beatriz Mójica, ¿no? Muy bien, pues vamos a salir. Muchísimas gracias. Vamos a dar por terminado. Nada más quiero decirte algunos comentarios que se han manifestado aquí en el chat. También las personas que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a mencionar los que ponen alguna reacción. Guadalupe Espino Melendres, Juanita RG, Miguel Euea Pereira, Mercedes Peraltas Pozos, Mario Hernández Morales, Sergio Velázquez, Miguel Ángel García Cortés, Johnny Montelongo, Raúl Villarino Ruiz, Adriana Herrera, Eduardo Cruz Sandoval, Ivonne Correa, Elisa Cecilia González Verdín, Israel Acual maneja un tema relacionado con el Jorge Han Rom, que aquí tiene personas que no están de acuerdo con lo que dijo sobre el tema de Constellation Brands. Raúl Villarino, muchas gracias, mi estimado Raúl, también te mandamos un afectuoso saludo. Mercedes Peralta Pozos dice Lencho y Ciro se creen dueños de México. Fuera. Ni un solo voto a Morena, es la propuesta de Cuauhtémoc Pérez. Elisa Cecilia González Verdín, no está bien, están bien entregados a Morena. Pena dan, este periodismo entregado, no. Bien, gracias, es su comentario. Elisa Cecilia González también dice, no me siento representada por ningún personaje de Morena en el gobierno actual ni en los candidatos. Adiós, que le vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias por haber entrado muchas opciones. Ocurrentemente. De hecho, después de esto tiene casi todas las opciones, digámoslo así. Está abierto, ¿no? Claro. Gracias por estar con nosotros. Y adiós, que le vaya bien. ¿Algún comentario final, Jesús? Pues me siento sorprendido y gratamente porque veo que las cosas, a pesar de todo, caminan, van y estoy seguro que vamos a ganar.
Bien, muchas gracias. En 8 días estaremos haciendo un recuento de estas cosas que hoy todavía forman parte de las especulaciones políticas, ¿no? Muy Así bien. es. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazote también, cuídate mucho. Este ha sido el programa que Saluda a tu es esposa. el espacio de todos los jueves de Jesús Sosa Castro, y lo decimos con todas las letras. Él es un militante comunista, es un militante de la izquierda de toda su vida. Él ha enfrentado situaciones de cárcel, él se ha opuesto al régimen prianista desde que era prácticamente un niño, una adolescente, y por eso precisamente es que lo invitamos, porque es una de las voces más autorizadas para hablar de las opciones de la izquierda y de las posiciones demócratas en este momento a favor de un proyecto que se conoce como la Cuarta Transformación. Así que es un espacio para hablar de esto. Si no les gusta, pues sí, tienen... No. Y querer decirlo también con mucha claridad, Cuatro Vientos se sostiene única y exclusivamente del apoyo que nos dan los ciudadanos. No tenemos apoyo de ningún grupo de poder, ni institucional, ni fáctico, ni económico, ni político. Por eso tenemos la libertad para hacer y decir todo lo que hacemos y decimos aquí. Seguramente en otros medios donde va a estar oyendo muchos candidatos, están pagando ya las entrevistas. De hecho, se han dirigido a nosotros pidiéndonos entrevistas, y nosotros hemos decidido que no, porque son así de candidatos, así. Y entonces pues tendremos que hacer un programa para darle espacio a todos los candidatos y que ustedes estén escuchando lo mismo que escuchan en los spots y en todos lados. Aquí vamos más a fondo, sí. Le damos contexto a la información. Sí, no, lo que pasa es que también, Olga Alicia, y esto hay que mencionarlo, de seguro hay mucha gente que está muy molesta, que ingresaron con nosotros recientemente y que de repente se dan cuenta de que, bueno, pues hay un trabajo de un reportaje, una investigación que hicimos en torno a una encuesta que el grupo Atlacomulco le hace a Jorge Janrón, y damos a conocer quiénes son los patrocinadores de este grupo de Jorge Janrón. Y bueno, pues ahora se están encontrando de que aquí es un medio que lo mismo manejamos información de un candidato que de otro, que de otro, que de otro. Y bueno, pues yo creo que eso les está molestando. Sí, no y hay que decirlo, Janrón está metiendo ya mucha lana a los medios, está metiendo mucha lana a líderes de opinión, y están moviendo ya las redes. Ya contrataron a una empresa para actuar así en las redes. Es una empresa ligada obviamente al grupo Atlacomulco. Ya está el grupo Atlacomulco aquí en Baja California a través de México Elige. Total. ¿Sí? De nueva cuenta, amigos y amigas, ustedes saben finalmente que Cuatro Vientos se mantiene independiente, y eso es lo que molesta. Un abrazo, Jesús, muchas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias por sus opiniones de mi trabajo, de mis artículos, y les recomiendo el que viene el lunes sobre el Viejón de Palacio. Aquí en Cuatro Vientos lo publicamos con mucho gusto. Vamos a difundir con muchísimo gusto, Jesús. Un abrazo y que sigas muy mejor. Amable. Y seguimos en un momentito más con nuestro programa de noticias, ¿eh? Sí, porque todavía hay noticias y están muy interesantes. Regresamos en un momentito con ustedes. Denos, por favor, un ratito. A lo mejor vamos a regresar. Unos minutos. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.